Muy bien, y después de este social training ha llegado el momento para Trendeando con Salud. El doctor Simón Álvarez lo tenemos hoy presente, sobre todo porque estuvo hablando con Catalina algo que es muy vigente, y es qué puede pasar con aquellas personas que ya dieron positivo, que tuvieron el COVID, y qué tanto tiempo y su inmunidad, qué sé yo. Y por eso está hablándonos de manera muy asertiva este doctor Simón Álvarez en Trendeando con Salud. Y llegamos a Trendeando con Salud con un tema muy importante de la mano de especialistas, por supuesto, como nos gusta, para que todos tengamos la información de profesionales. En esta oportunidad le damos la bienvenida al médico venezolano Simón Álvarez, que hoy nos va a hablar de algo muy interesante, y es cuánto tiempo tiene que durar ese aislamiento una vez fuimos diagnosticados positivos de COVID-19. Doctor, bienvenidísimo a Trendeando. Ay, gracias por la invitación. Como siempre, feliz de acompañarlos, Catalina, de verdad. Perfecto. Entonces, desde el principio, que me hice el examen, resulté positivo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo que durar en aislamiento? ¿Cómo sé que ya puedo volver al trabajo, volver a tener contacto con otras personas? Cuéntanoslo todo. Bueno, afortunadamente la CDC actualizó sus recomendaciones recientemente y bueno, lo que nos dice es que luego de que te han diagnosticado positivo en una prueba o han empezado los síntomas, debemos esperar 10 días para suspender el aislamiento, pero bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, tienes que tener 10 días desde que iniciaron los síntomas o saliste positivo en caso de que no tengas síntomas, ¿okay? Porque mucha gente me dice, sí, pero yo no tuve síntomas, entonces ¿cómo sé? Porque la recomendación dice 10 días después de que iniciaron los síntomas. Correcto. Pero si no tuviste síntomas, 10 días después que estuviste positivo. Perfecto. Y que en los últimos días no hayas tenido empeoramiento de la sintomatología, es decir, que los síntomas hayan mejorado, con la única excepción de la pérdida del olfato y del gusto. Okay. Estos síntomas pueden tardar hasta 6 meses en recuperarse completamente, ¿no? La mayoría los recuperan a las 3 semanas, pero hay casos de hasta 6 meses. Entonces, este síntoma, particularmente estos dos síntomas, pérdida de olfato y gusto, no deben ser criterios para retardar el aislamiento. La otra es que tengamos más de 24 horas sin haber tenido que tomar medicamentos para bajar la fiebre o no haber tenido fiebre. Entonces, para resumir, 10 días después de haber iniciado los síntomas o de la prueba positiva y no tener fiebre en las últimas 24 horas ni haber empeorado los síntomas a excepción de la pérdida del olfato y del gusto. Maravilloso. Hay una pregunta que la hacen frecuentemente y creo que la CDC también habló un poco del tema, y ¿es necesario después de estos 10 días repetirme la prueba hasta que salga negativo para volver a tener mi vida normal? ¿Qué opinas de eso? No, oficialmente no hay ninguna recomendación obligatoria para eso, ¿no? De hecho, algunas personas me dicen, doctor, si a los 7 días me hago la prueba de la PCR, que es la reacción a la cadena de la polimerasa, que es la prueba gold standard para esto, y salgo negativo, ¿puedo suspender el aislamiento? Sí, la única forma en que se puede acortar este aislamiento de 10 a 7 días es que te repitas la prueba. Pero no es necesario repetir la prueba. Otra cosa muy importante, Catalina, es que esto que estoy hablando son recomendaciones para pacientes que han tenido una enfermedad leve. Pero pacientes que han tenido hospitalización, que son inmunocomprometidos, que tienen terapias de supresión inmunológica por enfermedades autoinmunes, pueden necesitar un aislamiento de hasta 20 días, ¿ok? Claro. Así que ya sabemos, para pacientes leves 10, pero pacientes con una enfermedad más grave, quizás el médico necesita un aislamiento de hasta 20 días para estar seguro. Perfecto. Voy a insistir con el tema de la prueba después de que uno salió positivo, porque me sucedió en mi caso particular. Yo fui una persona que afortunadamente fui completamente asintomática, y en el momento en que pasó mi aislamiento, yo fui un poquito miedosa con el tema, como a todos nos pasa, y me esperé como 13 días para salir de la casa, a pesar de que no sentía absolutamente nada. Y cuando me fui a repetir la prueba en el lugar donde me la hice, positiva. Me mandaron, a mí me salió negativa, pero me mandaron unos artículos diciéndome, y quiero que me lo aclares un poquito a mí, a los televidentes, que la CDC estaba recomendando que las personas no se repitieran la prueba después de este positivo, porque en la mayoría de casos salía positiva y las personas no estaban contagiando. No estaban infectantes, y además estaban consumiendo recursos de las pruebas de otras personas que sí lo necesitaban. Hablemos un poco de eso. Es completamente correcto lo que estás diciendo. La recomendación, por eso no es obligatorio hacerla. ¿Por qué? Porque esta prueba, que es la Gold Standard, detecta, que es la PCR,
reacción a la cadena de la polimerasa, detecta la presencia de material genético, ¿okay? Del virus. Cuando lo detecta, eso no quiere decir que el virus, que lo que detectó sea un virus activo. Entonces, mucha gente, luego de haber superado la infección, tienen trozos de material genético como restos que quedaron del virus, partículas, pero no son partículas infectantes, quedaron allí. Pero la prueba no puede discriminar entre una partícula que es infectante y que no. Entonces va a dar positivo. Eso se llama, cuando nosotros empezamos a depurar nuestro cuerpo del virus, se llama aclaramiento viral. Muchas personas tardan un poco más y algunas personas tienen restos de estas partículas virales por semana. Entonces, por eso no es criterio para diagnóstico después de pasados los 10 días que siga saliendo positiva la prueba de la reacción a la cadena de la polimerasa, porque en realidad puede ser un falso positivo, que es como te digo, que por error todavía quedan restos de material genético viral, pero no son contagiosas. Súper, doctor. Y bueno, ya para cerrar este tema rápidamente, sí, no quiero despedirme sin hacerte esta pregunta. ¿Qué pasa con la inmunidad? ¿Cuánto tiempo tenemos las personas realmente inmunidad? ¿O qué dice por ahora el tema de la ciencia, que se ha demostrado que las personas que hemos estado positivas, cuántos meses realmente podemos estar, voy a decir una palabra que tal vez no sea la adecuada en este momento, pero un poco más tranquilos que otras personas? Ok, te puedo decir que aún no tenemos una respuesta concreta para eso. Sin embargo, sí tenemos bastante información epidemiológica de peso que nos hace pensar que al menos en la gran mayoría de los casos, a excepción de casos muy aislados, creo que es un número tan pequeño que es insignificante desde el punto de vista epidemiológico, tenemos por lo menos de 3 a 4 meses de inmunidad fuerte, ¿ok? Algunas personas pueden tener unas titulaciones de anticuerpos, unas células que la protejan por mucho más tiempo. Yo creo que podrían llegar hasta 1 año o más. Pero realmente hasta hoy conocemos que la inmunidad potente la vamos a tener hasta los primeros 3, 4 meses. Perfecto. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por esta buena información, por aclararnos este panorama que sigue siendo un mito para muchas personas, y las redes sociales, tu página web, ¿dónde te podemos encontrar para más recomendaciones y consultas? Bueno, generalmente estoy publicando mucha información al respecto en mis redes sociales. Mi Instagram es @drsimonfit, dr de doctor, simonfit, FIT. Perfecto, pues ya con estas buenas recomendaciones, con esta información para que lo sigan en redes sociales, nosotros cerramos esta cápsula de salud y les recomendamos a todos ustedes que estén muy atentos como siempre a esta sección llamada Trendeando con Salud.